vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Bienvenidos, muy buenos días. Gracias por compartir en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Estamos culminando una semana muy vigorosa en informaciones, ¿no? Y además lo que se perfila pues marca la pauta y va bajo el mismo tenor. En este sentido pues ya iremos resumiendo una serie de eventos que han ocurrido y que están ocurriendo en el día de hoy, de acuerdo pues a la reseña y el registro informativo que tenemos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Hay una agenda variada de trabajo, en este caso desde la controversia política, desde lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional, lo que está ocurriendo hoy por una convocatoria de la Mesa de la Unidad, los anuncios hechos ayer por Maduro de un nuevo aumento del salario mínimo y también del Cesta Ticket para tratar, dijo, de proteger el salario integral de los trabajadores. Esto ha provocado evidentemente una gran controversia porque parece una dinámica perversa, ¿no? Se aumentan los salarios e inmediatamente pues se disparan los precios porque no hay adicionalmente pues una serie de medidas, no se aplican una serie de decisiones para enfrentar ese flagelo terrible que los venezolanos cargamos sobre los hombros, como es el de la inflación. Si no se enfrenta a la inflación, pues evidentemente que cualquier salario o cualquier reajuste o cualquier reacomodo o compensación pues se ve en situación embarazosa por el peso y la presión inflacionaria, además del el ejercicio especulativo que surge y medra alrededor de decisiones que se puedan tomar y de lo que está ocurriendo con una debilitada y muy frágil economía venezolana. Esa es la realidad objetiva de las cosas, pero bueno, se anuncia, vamos a ver cuánto tiempo dura. El anterior duró muy poco, se lo devoró la inflación y comenzando pues esta semana veíamos algunas cifras y alguna proyección de lo que está costando tanto la canasta alimentaria como la cesta básica que tienen que asumir los venezolanos. Bueno, eso es parte de la controversia ya abierta, pero el tema político y lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional, pues también ocupa un espacio importante y de jerarquía en los medios de comunicación social y las redes sociales y por supuesto también con reseña y registro acá en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Hubo la continuación de lo que algunos han dado en llamar el enjuiciamiento político, que es simplemente pues establecer responsabilidad política y nada más. Es una sanción de carácter moral. Eso no es como ocurrió en Brasil ni mucho menos que pueda llevar a la destitución de un presidente. Hay una sanción moral que en lo que debe concluir todo esto. A la par, cabalgando junto con el tema de la Asamblea Nacional y de paso bochornosa la agresión contra los parlamentarios en el día de ayer. De verdad que no es posible que se permitan situaciones de esa naturaleza, una agresión inusitada y además vil contra los parlamentarios que, bueno, más allá de las diferencias políticas tienen el derecho a ejercer su discusión porque además obtuvieron una mayoría parlamentaria el 6 de diciembre. Pero bueno, cosas de cómo se entienden o cómo entienden algunos la política. Digo que a la par o de la mano de todo esto está el tema del diálogo. Parece que se va a no un diálogo, a una reunión preparatoria en este caso. Así lo han dicho diferentes voceros de la oposición, para ratificar, reiterar y subrayar que o hay el levantamiento de la suspensión del referéndum revocatorio o elecciones generales en todo caso, o sencillamente no hay ninguna posibilidad de iniciar un diálogo para enfrentar y trabajar sobre los problemas nacionales. No se sabe si es en Margarita, no se sabe si es en Caracas definitivamente, si va a ir solo el secretario de la Mesa de la Unidad, Jesús Torrealba. En fin, es un panorama muy espeso, ¿no? Muy confuso alrededor de lo que puede ocurrir. Hay unas encuestas de esas flash en redes sociales. Algunos portales están preguntando a la gente si le parece que después de la enorme y además inmensa manifestación de venezolanos del día miércoles debería irse a una conversación. Bueno, es cuestión de cómo lo vea cada quien, pero hay un rechazo pero de manera abultada de parte de la gente que se sumó a esos portales alrededor de una posibilidad no de diálogo,
sino de establecer ciertos lineamientos para un probable diálogo a través de una reunión preparatoria donde, según Chugo Torrealba, pues ratificarán la necesidad de la salida democrática y electoral. Bueno, hay mucho más, hay también noticias que tienen que ver con algo que ocurrió ayer alrededor de Empresas Polar, una visita sorpresiva de organismos de seguridad, también estuvo de visita el SEBIN, organismo de inteligencia, en la residencia de Lorenzo Mendoza, presidente del Grupo de Empresas Polar, y otras informaciones que iremos presentando a todos ustedes en este recorrido informativo que cierra la semana del viernes 28 de octubre. Vamos con la portada, vamos con los titulares de esta primera emisión. Bueno, comenzamos con lo del aumento salarial. Maduro anunció nuevo aumento del salario mínimo y aumento también de los tickets. Hoy, por cierto, se va a realizar una jornada que ordenó el ministro de la Defensa, Padrino López, ordenó al contingente militar inspeccionar el funcionamiento de la agroindustria del país. Comisión del SEBIN rodea casa de Lorenzo Mendoza y también las oficinas administrativas del Grupo de Empresas Polar en Los Cortijos, en el municipio de Sucre del estado Miranda. Bueno, la Corte Suprema de Brasil, eso es nota internacional, ordenó suspender el proceso relacionado a Petrobras. Hay que tener los detalles de qué tipo de suspensión, ¿no? Bueno, un debate a propósito del tema político desarrollaremos en el día de hoy. Vamos a contrastar opiniones entre la oposición y el gobierno. La oposición estará representada por Enrique Márquez, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y el gobierno por Roy Daza, dirigente del PCV, dirigente de la Comisión Internacional del Partido del Gobierno. Y al concluir, pues Arte y Espectáculos, Kylie Versosa se coronó Miss Internacional 2016. Vamos con los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el informe de los corresponsales, la información internacional en titulares y en despachos de última hora, el tiempo y el tránsito. Así que les dejo con Cruzvila y Ricardo. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Carlos? Te veo muy contento. No, bueno, cerrando la semana, debe ser porque ya llegó el viernes. Debe ser. Poder descansar. El agotamiento de todo lo que significa, bueno, no solo la responsabilidad aquí, sino la responsabilidad que tenemos todos en nuestras vidas. Así es, en casa, entonces Bueno. se ha hecho la semana complicada. Sí, señor. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy con esto de la noticia del día, que es el paro ciudadanos. Hay ciertas, los bancos van a trabajar, los comercios van a trabajar, supermercados, en fin, o sea que... Sí, bueno, que ayer es decisión Fede individual, Cámara señalaba que no era un paro empresarial, sino que era decisión de la gente del Claro. ir o no Era un paro a trabajar. cívico. Claro, ahí hubo mucha confusión, ¿no? Es un paro ciudadano, como llaman. Entonces, los que quieran quedarse en su casa se quedan y los que quieran salir a trabajar, pues van. La administración pública trabaja y otros sectores de la vida nacional, pues trabajan. Yo por lo También menos vi trabajarán, actividad sí, señor. comercial. De hecho, ayer el vicepresidente de la República hacía un llamado a los seguidores del oficialismo a estar en las calles desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana para luego integrarse a una marcha. En fin, cada una de sus partes está afilando sus estrategias, como quien dice. Claro, a mí que muchos van a aprovechar la cosa para rumbear. Puede ser. O sea, es como el venezolano. Mira, otro tema un poco más serio que estábamos revisando es una de las tendencias de Twitter y es el ataque que recibió el autobús que traslada a los integrantes de, ahí se puede ver la pedrada en el vidrio principal, en el parabrisas de este autobús, que ese es el que traslada a los integrantes del equipo de Carabobo Fútbol Club. Ellos se trasladaban a Caracas para pasar la noche y bajar luego al aeropuerto a tomar un vuelo a Maracaibo. Fue atacado con una pedrada que impactó en el vidrio delantero del autobús, muy cerca de donde estaba el chofer. La reseña que hacen es que ya se ha vuelto casi habitual este tipo de ataques a los autobuses que trasladan a los futbolistas venezolanos. Primero fue Trujillanos, posteriormente Llaneros el pasado fin de semana y ahora, bueno, la noche de este jueves 27 de octubre, el autobús que trasladaba a los integrantes del equipo de Carabobo. ¿Dónde fue? El incidente ocurrió en la salida del túnel Los Ocumitos. ¿Qué intención sería? No habría que averiguar. No vaya a ser que solamente sea un ataque bestial de, tú sabes, de gente malviviente que no hace, o que sea el propósito que en esos túneles siempre ocurre en la acción de lampa común. Claro, le lanzan esa piedra, el autobús se detiene a ver qué es lo que sucede y bueno, allí
Sí, eso... cometen el delito. Bueno, ya desde hace un tiempo ese sector del túnel de los Ocumitos se ha vuelto un poco peligroso, ¿no? Sobre todo transitarlo en horas de la noche, Sí, lamentablemente. sugerencia... Son muchos los incidentes. Calcular los tiempos de movilización en las autopistas. Lo mismo pasaba, recuerdan, hace tiempo también en la Caracas-La Guaira, en los boqueros, no, en la planicie. Pasaba eso. También ha ocurrido acción de violencia en la Caracas-La Guaira, en la regional del centro, es rutinario. Bueno, tomar previsiones. Sí, señor. Bueno, antes de que nos lancen pedradas a nosotros, vamos con los titulares. No, me preocupa quién está hoy en la coordinación. La Vamos a licenciada contener, va. Tuqueque. Sí. Entonces, mira, Sí, esa tiene buena puntería, ¿ves? Vamos con los titulares. La desmemoria. Tú sabes quién está con... Portada del semanario Quinto Día. A Maduro le salió padrino, es el titular principal que nos presenta este semanario la mañana de hoy. El ministro de la Defensa asumió la defensa del presidente de la República en un polémico discurso que indignó a los opositores. La huelga de hoy y la marcha del 3 a Miraflores presionan una negociación, pero los radicales del PSV se resisten. La gran pregunta es si hay unidad en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre la posición de su ministro, porque hasta Rodríguez Torres cuestionó los términos de la alocución de padrino. Miraflores declara emergencia para evitar que la oposición llegue al Palacio y ordenan inspección militar en las empresas para evitar el paro. Esto va acompañado con una gráfica donde se muestra la imagen del presidente de la República, de Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda, del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Otro tema, banca reduce nómina y red de agencias. La alta presión en los gastos operativos y de personal llevan a un recorte que la Superintendencia de Bancos precisó fue de 5.936 empleos hasta agosto del 2015. El número de agencias se redujeron a 113. Más información en materia económica. Continúa déficit de divisas. Tras posponer 3 veces la fecha límite del canje de bonos, PDVSA terminó muy lejos de resolver la escasez de divisas que impacta la economía venezolana. Bueno, en el caso del Universal tenemos pues un análisis de todo lo que son estos nuevos números en cuanto a salario mínimo y tarjeta alimentación posterior a los anuncios del presidente el día de ayer. Seguramente son suficientemente conocidos por usted, pero vamos a recordarlos. El salario mínimo integral pues quedará en 90.812 bolívares. Dividiéndose este número en un nuevo salario de 27.092,10 y un ticket alimentación de 63.720. Esto a partir del 1 de noviembre. Vamos con otros temas que aparecen destacados en esta primera página. Samper ve con optimismo cita entre gobierno y oposición. El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, sugirió que se aborden mediante comisiones temas como la justicia y la economía. En el caso de la Mesa de la Unidad, también dispone de un titular el día de hoy. En el Universal, la MUT planteará en el diálogo retomar la agenda electoral. El domingo, la oposición se sentará en la mesa de diálogo, indicó el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, quien reiteró las propuestas de una solución electoral. Y por su parte, el Partido Socialista Unido de Venezuela acude al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar anulación de actos del Parlamento. El jefe de la bancada del Gran Polo Patriótico, Héctor Rodríguez, introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso para que se determine la ilegalidad de los actos del Poder Legislativo. Portada del diario El Nacional. Renuncia del presidente Nicolás Maduro. Exigen víctimas del Estado. Esto ocurrió ayer en la sede de la Asamblea Nacional. Se señala acá que Wildemar Isaac, de 17 años de edad, murió en una OLP. No hay pena de muerte, pero nos matan a nuestros hijos, dijo su mamá. También se señalan los testimonios de Delia Carrasquero y Sol Guerra, quienes denunciaron que no les entregan las bolsas CLAP. Los niños se desvanecen del hambre. Susana Álvarez dijo que su hijo de 4 meses murió en el hospital JM de Los Ríos porque los equipos no servían y el hospital se cae a pedazos. Diputados oficialistas abandonaron la sesión alegando que era ilegal. No oyeron el testimonio de
Brigitte Duarte sobre cómo la policía asesinó a su hijo. Se señala también en esta portada del diario El Nacional el aumento salarial a 90.812 el salario integral. Más abajo, la mesa de la Unidad Democrática llama a no salir hoy de la casa. Se reseñan también en las declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien informó que en atención al paro de 12 horas que convocó la oposición, representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana inspeccionarán empresas en todo el país para garantizar la comercialización y distribución de alimentos e insumos médicos. Tema internacional vinculado con nuestro país. Ahí en pantalla, 25 exmandatarios instan al presidente a acatar la Constitución. Rechazan un bloqueo del revocatorio. Bueno, en el caso del diario Vea también se destaca lo que es esta decisión de aumentar el salario mínimo integral. El titular nos dice, aumento del Ejecutivo, el salario mínimo integral es a 90.812 bolívares. También se menciona que Venezuela no convocó reunión del Mercosur. La Cancillería venezolana emitió un comunicado donde declara que la potencial celebración de una reunión de cancilleres del Mercosur ocurriría al margen de la legalidad del bloque y sus consecuencias serían nulas e írritas, ya que además se estaría frente a una violación del artículo 37 del protocolo Ouro Preto. Tenemos también que los bancos van a laborar con normalidad, según destaca el diario Vea, según la Superintendencia de Instituciones del Sector Financiero, del Sector Bancario, Sudeban, emitió un comunicado en el que señalan que hoy la banca va a trabajar con normalidad. La información se conoció a través de la red social Twitter, donde se exhortó al sector al cumplimiento del horario. Revisemos ahora la portada del diario El Nuevo País. ¿Qué nos dice? Pueblo en la Asamblea Nacional, y acá se hace referencia a la participación de representantes gremiales que dio paso más tarde para decretar la responsabilidad política del presidente de la República, Nicolás Maduro, y algunas personas que también fueron a brindar su testimonio por presuntas violaciones en el caso de las OLP, de los CLAP y también en el tema de la salud. Tribunal Supremo de Justicia anula investigación en contra del exministro Rafael Ramírez, es otro tema de la portada del diario El Nuevo País, y Miraflores juega la carta del aumento de sueldo. Bueno, tenemos últimas noticias. El titular nos dice lo siguiente: Maduro aumentó salario y cestas. El presidente indicó que el ingreso integral llega a 90.812 bolívares. También pues tenemos la siguiente información. Hoy fiscalizan comercios y la agroindustria. El ministro de la Defensa explicó que la jornada es para garantizar la distribución de productos de primera necesidad. Fedeindustria aseguró que las pequeñas y medianas industrias no se sumarán a la huelga, al igual que los sectores del transporte, construcción, minería, banca y el metro de Caracas. Por otra parte, se citan declaraciones de Diosdado Cabello. Él dice que empresa parada será tomada. Así lo advirtió en una concentración en Valencia el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, añadiendo que trabajadores y Fuerza Armada acompañarán la medida. Por su parte, el vicepresidente Aristóbulo Istúriz llamó al chavismo a estar vigilante. La portada del diario 2001 nos dice que el nuevo salario lo que generará es un paro técnico, y las declaraciones corresponden a Cipriana Ramos, quien es la presidenta de Conce Comercio. Ella añade que los empresarios necesitan ingresos para poder pagar y no los tienen porque cada vez hay menos productos que vender. En la portada también hace un resumen de prácticamente todo lo ocurrido el día de ayer. Fede Cámaras, huelga de hoy es potestad ciudadana. La Fuerza Armada Nacional echará ojo a industria de alimentos. SEBIN visitó Polar y la Casa de Mendoza. Y también se señala lo siguiente: Mesa de la Unidad Democrática irá a cita de la isla para exigir elecciones ya. Bueno, en cuanto al mundo de economía y negocios, tenemos el siguiente titular como el más destacado: decretadas alzas de salario mínimo y bono alimentación. El Ejecutivo decidió elevar 40% el ingreso mínimo que persiguen los trabajadores. También se hace una mención acá a lo que es el estreno de la película Los Troll invaden las salas de cine. La nueva cinta presenta un gran despliegue visual y unos protagonistas muy optimistas. Yo la pude ver el fin de
de semana y de verdad que la recomiendo para disfrutarla en familia, porque trae además un mensaje muy lindo sobre lo que es la verdadera felicidad. Hermoso. Bueno, ahí la tendremos en la lista para verla y luego te comento. Vamos a tener la portada del diario Líder, información en materia deportiva, como es costumbre en este periódico. Dice 71 años después, los Cachorros recibirán hoy a los Indios en su primer juego de la Serie Mundial. Desde 1945, la ciudad de Chicago está convulsionada. Bueno, llega el momento de hacer una pequeñísima pausa, pero les traeremos a la vuelta más información, como el reporte del tráfico, el estado del tiempo, la información regional e internacional, todo eso y mucho más aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Bueno, vamos a comenzar nuestra revisión regional con el Clarín que circula en el estado de Aragua. Lo más destacado es lo siguiente: ingreso salarial en 90.811 bolívares, aumento del presidente Nicolás Maduro. Portada del diario La Calle del estado Carabobo también reseña el aumento salarial y señala la siguiente información: chavismo se concentró en la avenida Aranzazú. El Oriental de Monagas también destaca esta información: aumento del salario mínimo 20%, pasa a 27.091 y el Cesta Ticket a 63.720 bolívares, todo esto a partir del 1 de noviembre. Noticias del TUI del estado Miranda nos señala también el aumento salarial y reseña que fueron juramentados patrulleros escolares de la Escuela Nacional de 6 Miranda. El informador que circula en el estado Lara nos habla sobre esta jornada convocada para el día de hoy por la Mesa de la Unidad. En este caso, pues se dice que gremios de Lara se suman al paro cívico el día de hoy, apoyo total a una salida constitucional. Portada del diario La Hora del estado Nueva Esparta. Presidente Maduro anuncia nuevo aumento salarial y bono de alimentación. En la gráfica, el ministro de la Defensa reseñan declaraciones de él. Las manifestaciones no pueden ser reprimidas con armas. Versión web de La Mañana de Falcón nos trae lo siguiente como titular más destacado: salario a 27.091 bolívares y Cesta Ticket a 63.720. Vamos con Notidiario del estado del Tamacuro, también en Bolívar y Monagas. Del Tamacuro da apoyo contundente a la revolución. Trabajadores de Guayana respaldan al presidente. Bueno, y vamos a complementar toda esta información regional con nuestros corresponsales. Ellos ya están completamente listos en cada uno de los rincones del país. Damos el pase a ellos en directo con las regiones. Hola, buenos días. Hacemos este contacto desde la Universidad Oriente, Núcleo Puerto La Cruz. Quienes hacen vida activa aquí solicitan a los cuerpos de seguridad volver a realizar los patrullajes, sobre todo en las zonas externas a la universidad. Esto para evitar la acción de grupos delictivos que estarían operando dentro de esta casa de estudios. Desde el estado Monagas informamos que atletas de la entidad exigieron la rehabilitación de las piscinas del Polideportivo de Maturín, las cuales tienen más de 5 años inoperativas. Hasta la fecha, el gobierno nacional ha aprobado 2 presupuestos económicos, siendo el último de más de 300 millones de bolívares. Por su parte, el secretario de los sectores estratégicos, Leonardo Jayaro, informó que todavía faltan 600 millones de bolívares más para la rehabilitación total de estos espacios. Nos encontramos desde la calle Petión en Cumaná, estado Sucre, donde el sistema de semáforos dejó de funcionar hace aproximadamente 4 meses, ocasionándose choques y el colapso del tránsito vehicular. Los conductores hacen un llamado a las autoridades, a Tránsito Terrestre, a Dirección de Transporte, para que resuelvan la problemática cuanto antes y no sigan ocurriendo hechos que lamentar. Habitantes del sector Las Mercedes en San Juan de los Morros exigen a las autoridades la recuperación de un estadio de fútbol que se encuentra en este sector. Ellos aseguran que este se encuentra en mal estado y que además requiere de la limpieza de la maleza. Indicaron que en estos espacios más de 500 niños, jóvenes y adultos pueden aprovecharlo para disfrutar de las actividades deportivas. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Bueno, y en cuanto a los internacionales, el primer diario que vamos a revisar el día de hoy es precisamente el que se llama El Día, que circula en Argentina. Un drama pues social, con un tema de sucesos, abordan en su primera página matar a los 13 en defensa propia. Un drama que conmueve al país. Un chico de esa edad mató con un arma de su padre a uno de los delincuentes que entraron a su casa y amenazaban a su familia. Ahora no para de llorar.
Vamos a ir a Colombia ahora con la portada del diario El Espectador. Diálogos de paz a la espera de Odín. Aunque todo estaba listo ayer en Quito, Ecuador, para la instalación oficial de la mesa de diálogos con el ELN, el gobierno ordenó la suspensión del acto al no haberse concretado a tiempo la liberación del político Odín Sánchez. El diario que circula en Bolivia nos trae la siguiente información como una de las destacadas. Cancillería exige reparación de daños económicos a Chile, esto por paro de transporte. El diario de hoy de El Salvador nos reseña lo siguiente. Gobierno del expresidente Funes dio 865,400 pesos salvadoreños a maras. Revisamos ahora, amigos, la información que está contenida en los cables internacionales. AFP nos señala que un sismo de 4,8 grados de magnitud estremeció la ciudad de Lima y la vecina ciudad portuaria del Callao. Esto ocurrió el jueves por la noche, sin causar víctimas ni daños, como tampoco peligro de tsunami. La información la dio a conocer el Instituto Geofísico de Perú. EFE nos señala que rebeldes chiitas en Yemen dispararon un misil de largo alcance que fue derribado cerca de la Meca, en Arabia Saudita. Información dada a conocer por autoridades de esa nación. Y finalizamos con esta nota. Fue capturado James Otis, señalado de haber destruido la estrella de Donald Trump en Hollywood. Fue detenido por la policía cuando salía de su casa. Bueno, estamos listos para revisar las condiciones del tiempo. Esto gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMED para las próximas 6 horas. Un desplazamiento de onda tropical sobre el Mar Caribe al noroccidente de Venezuela y actividad en la zona de convergencia intertropical va a continuar originando nubosidad y precipitaciones de intensidad variable. Algunas de ellas pues pudieran registrar actividad eléctrica. Esto sobre buena parte del territorio nacional. En el caso de San Felipe, revisando ya pues en detalle, tenemos una mínima de 22 grados para el día de hoy, una máxima de 33 y cielos parcialmente nublados con precipitaciones. Tucupita, la temperatura pues oscilará entre 22 y 34 grados, también se pudieran presentar lluvias el día de hoy en este sector. Vamos a cerrar con La Guaira, en el estado Vargas, la temperatura podría alcanzar un mínimo de 21 grados y un máximo de 33. Cielos nublados se esperan para el día de hoy y también lluvias en esta entidad. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a la página que tienen acá en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos a continuación con Ricardo Salmerón. Él nos tiene la información del tráfico para el día de hoy, además de otros tweets que ustedes nos hacen llegar desde todos los rincones del país a través de nuestra cuenta @el_noticiero. Adelante, Ricky. Bueno, la cuenta @TrafficCaracas nos señala que la Panamericana está libre en todo su recorrido. 6 a las 10 minutos de la mañana nos envían este mensaje. Reactivado el BAO a esta hora, a las 6:15, en total normalidad. Esto en la zona de Guarenas hacia la ciudad de Caracas. El Atillo, La Boyera y La Trinidad con buen tránsito y hacen una denuncia. Semáforos del Altillo y el Cigarral no funcionan. Atención a la alcaldía o a quien corresponda el arreglo de los mismos. Nos saludan desde San Juan de las Galdonas en el estado Sucre. Saludos para Jackson Gabriel Amun. También envían, mira, este desayuno se ve muy bueno. Por acá hay otro. Y un mensaje acá para el señor Carlos Fernández. Buenos días. Dice que no se comunica mucho por este medio, pero señala que estás muy bello, Carlos. Pero lo que llama más la atención es el usuario. Dice, Miss Monjita. Caramba. Wow. Vas a tener problemas allí con Muchas gracias, mi la monjita. conferencia episcopal, Sí, no sé. Déjate Vas a ver estar la en cara, problemas. mis monjitas. Sacrílego. No, con la El mejor, hashtag, con la ya mejor y saben. buena intención. Carlos No hay arrasa. nada, no hay nada de mala intención ni nada por eso. Simplemente una sugerencia. Claro. Mira, yo te lo dije esta mañana. Bueno, tu bueno. presencia en jeans y camisa de cuadro No, bueno. podría desatar pasiones, Bueno, pero no me esperaba. Día este nivel. viernes, tú sabes que los viernes a veces viene con corbata uno, a veces no. Entonces, el Ricardo sí no puede porque es para mantener ahí la- Tú sabes. Bueno, muchas gracias por todos los mensajes. Bueno, al retorno tendremos como de costumbre pues todos esos detalles, ¿no? ¿Querías hablar del béisbol?
¿Y vas a mencionar algo de tu equipo? No, todavía estoy analizando. Ya. Monjita. Cónchale. No, está bien. Bueno, decía que al retorno tendremos detalles de, bueno, diferentes informaciones. Una, la del aumento del salario mínimo y el aumento de los estatísticas que ha anunciado ayer por Maduro. Estaremos pendientes, atención, del desarrollo de lo que es el llamado paro ciudadano, que según la solicitud de la Mesa de la Unidad Democrática, comenzaba hoy a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que la gente permaneciera en sus casas. Bueno, adicionalmente a esto, información sobre la inspección que realizarán sobre comercios y agroindustria, efectivos militares por exhortación u orden del ministro de la Defensa. También tenemos detalles sobre la visita a su residencia, la del empresario Lorenzo Mendoza, y también a las oficinas administrativas del Grupo de Empresas Polar ayer tarde y noche por parte de organismos de inteligencia. El tema internacional, conoceremos detalles sobre la suspensión del proceso a Petrobras en el debate, porque es un debate en el día de hoy, en el segmento de entrevistas, diría mejor, habrá un debate entre Enrique Márquez, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y Roy Daza, miembro pues, del partido del gobierno, además integrante de la Comisión Internacional. Y al concluir, arte y espectáculos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Gaudí Peroso y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola Gaudí, buenos días. Hola Héctor, muy buenos días Venezuela. Estas son las noticias. Funcionarios del SEBIN se apostaron este jueves a las afueras del Centro Empresarial Polar y de la casa del presidente de esta empresa, Lorenzo Mendoza, ubicadas acá en Caracas. Desde alrededor de las 4 de la tarde de este jueves, un grupo de al menos 15 efectivos del SEBIN, en un principio con armas largas y encapuchados, se apostaron sin motivo aparente a las afueras del Centro Empresarial Polar, ubicado en Los Ruices, municipio Sucre, estado Miranda. Se pudo conocer mediante conversación fuera de cámaras con representantes de comunicaciones de empresas Polar, que ellos se acercaron a los funcionarios a preguntarle por qué se encontraban afuera de las instalaciones y ellos les respondieron que eran órdenes y estaban esperando la presencia de un superior que para pasadas las 9 de la noche de este jueves, según pudimos constatar, no llegó al lugar, sino que algunos efectivos del SEBIN comenzaron a retirarse, pero no en su totalidad. Según información que pudimos recabar en el lugar junto a integrantes de comunicaciones de empresas Polar, en ningún momento entre las 4 de la tarde y pasadas las 9 de la noche de este jueves, los funcionarios del SEBIN intentaron entrar a las instalaciones de la empresa, por lo que no se produjo el allanamiento de la misma. Asimismo, en otro lado de la ciudad, en la casa del presidente de empresas Polar, Lorenzo Mendoza, también se apostaron este jueves alrededor de otros 15 efectivos del SEBIN, quienes también manifestaron a los medios de comunicación presentes en el lugar que no tenían hasta el momento la orden de allanar dicha casa. También fuera de cámara, representantes de este centro empresarial de Polar nos aseguraron que no tienen previsto que cesen sus actividades para este viernes, esto pese a que la Mesa de la Unidad Democrática convocó un paro cívico para de entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Desde el centro empresarial de Polar, ubicado en Los Ruices, municipio Sucre del estado Miranda, Cristel Chopite, Televen. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este jueves el aumento del 40% del sueldo integral, el cual entrará en vigencia este próximo 1 de noviembre. El recién incremento en la tabla de salarios constituye el cuarto de este año 2016 y el segundo en menos de 3 meses. Recordemos que el pasado mes de agosto el presidente de la República aumentó el ingreso de los venezolanos, asegurando que sería el último del presente año. Sin embargo, este jueves anunció un nuevo ajuste salarial. El 40% de aumento integral del ingreso mínimo legal de los trabajadores y trabajadoras. El salario mínimo y las pensiones pasarían de 22.576 bolívares a 27.091 bolívares. Y el cestatique lo estoy aumentando de 8 puntos de la unidad tributaria a 12 puntos la unidad tributaria. Quiere decir que el cestatique aumenta de 42.480 a 63.720 bolívares para la familia venezolana. El mandatario nacional hizo un llamado a los líderes de la oposición venezolana a asistir este próximo domingo 30 de octubre a las mesas de diálogo, pues aseguró que él ante cualquier eventualidad dirá presente en la isla de Margarita. Y lo ratifico. El próximo domingo, llueve, truene o relampaguee,
Yo voy a asistir a la mesa de diálogo que se ha convocado con la presencia del enviado del Papa, UNASUR y los expresidentes. La vía de Venezuela es el diálogo, la coexistencia, la convivencia, la tolerancia, el respeto. El jefe de Estado informó además que esta próxima semana se iniciarán con los pagos de los aguinaldos en todas las empresas públicas del país, donde deberán verse reflejados el recién decretado aumento de salario. Kevin Alfonso Gil, Televen. El nuevo ajuste salarial aumenta el riesgo de que pequeñas y medianas empresas cierren sus puertas, así lo aseguró Concecomercio, mientras que Fede Industria calificó como acertado el decreto presidencial. Cipriana Ramos, representante del sector comercial, indicó que en noviembre es probable que muchos negocios decreten vacaciones colectivas por la falta de mercancía y dinero para reponer el inventario. Nosotros creo que vamos a ser sorprendidos en la cantidad de empresas que van a dejar de funcionar. Por lo menos, ¿cuántas farmacias tendrán que cerrar? ¿Cuántos son los trabajadores mínimos que requiere una farmacia para trabajar sus turnos que les corresponde? ¿Y cómo lo van a poder pagar? Con productos regulados, ¿ok? Porque los más afectados van a ser quienes vendemos productos regulados. Para Fede Industria, la medida que se ejecutará a partir del 1 de noviembre servirá para recuperar la economía en el país. Su presidente, Orlando Camacho, aseguró que las industrias afiliadas a esta federación tienen la capacidad para cubrir este nuevo incremento salarial. Consideramos acertado el ajuste salarial, consideramos que este nuevo nivel adquisitivo para los trabajadores y trabajadoras va a dinamizar otra vez la economía, va a permitir que el ciudadano común, los trabajadores y trabajadoras puedan tener mayor acceso a los bienes y servicios y puedan comprar en los anaqueles, puedan satisfacer sus necesidades. Camacho indicó que desde el sector comercial que representa continuarán apoyando los ajustes necesarios para poder incrementar la capacidad de compra del ciudadano. Asimismo, la presidenta de Concecomercio, Cipriana Ramos, aseveró que este nuevo aumento salarial se verá reflejado en los precios, más no en el poder adquisitivo del venezolano. Alberto Torobielma, Televen. Empresarios del sector privado aclararon que la convocatoria de la oposición para hoy viernes es una huelga general ciudadana. El primer vicepresidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, indicó que los trabajadores tendrán la libertad de sumarse o no a esta protesta. Ante la oposición que asumió el gobierno nacional que los negocios que se paralicen serán tomados por el Estado, el representante de la patronal aseguró que las empresas y hectáreas expropiadas desde el año 2007 son las que están sin producir. Es el ciudadano, es el que tiene el poder, es el ciudadano el que tiene que decidir cómo actuar. Y nosotros respaldaremos toda actividad pacífica que esté en el marco de la Constitución. Pero no es el momento del empresariado de tomar posiciones a favor o en contra, sino es el momento de los ciudadanos. Por su parte, el Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela se pronunció a favor del presidente Nicolás Maduro. Su director general indicó que la manera de protestar ante las adversidades es trabajando y manteniendo las empresas activas. El llamado desde acá, desde el Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela, a todos los sectores productivos, patriotas, nacionalistas, todo aquel que tenga un medio de producción, el llamado es a trabajar. Sabemos que la única manera de poder superar las dificultades que tenemos actualmente es con trabajo. La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela y otras 25 organizaciones sociales informaron que se sumarán a esta huelga general convocada para este viernes e instaron a las autoridades universitarias a suspender las actividades académicas. Alberto Torobielma, Televen. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, amenazó a aquellas empresas que acaten el paro convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. Advirtió que serán tomadas por los trabajadores y por la Fuerza Armada. Empresa que se pare, empresa que debe ser tomada por el pueblo de Venezuela. Empresa que se pare, empresa tomada. Nosotros vamos a buscar a los dueños de las grandes empresas. Nosotros vamos a buscar a los directivos de Fede Cámaras si insisten en dar un golpe de Estado como el año 2002. Y van a tener que ir a la justicia. Y van a tener que ir presos porque no vamos a permitirlo. El también diputado a la Asamblea Nacional aseguró que se apostarán en las adyacencias del Palacio de Miraflores el próximo 3 de noviembre para defender al presidente Nicolás Maduro. Si a ustedes se les ocurre irse para Miraflores, ahí se van a encontrar a Venezuela entera defendiendo a Nicolás Maduro.
El dirigente de la Tolda Roja insistió en que el gobierno nacional no saldrá fácilmente del poder. Manifestó que de ser necesario, sus partidarios en los estados se trasladarán a Caracas para defender la revolución. 5 Poliaragua fueron detenidos por golpear brutalmente a una mujer. La historia completa luego de la pausa. Enseguida venimos. Cinco funcionarios de la policía de Aragua fueron detenidos y destituidos de sus cargos por golpear brutalmente a una mujer que se encontraba en la denominada Toma de Venezuela. Así lo afirmó el gobernador de Aragua, Tarek Al-Aizami. La Defensoría del Pueblo abrió una investigación. Los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público. La agresión se pudo evidenciar a través de un video publicado por las redes sociales, donde se observa a la señora Laura Lara en un edificio de la ciudad de Maracay, siendo agredida bruscamente por 5 policías del estado de Aragua. Los funcionarios quedaron identificados como Aguedo Sánchez, César Augusto Pérez, Jonathan González, Alexander Álvarez y Jonathan Caraballo. Asimismo, se destituyó a la jefa del Centro de Coordinación Policial, a la que estaban adscritos. El gobernador Al-Aizami solicitó a la fiscal general Luis Ortega Díaz la designación de un cuerpo de fiscales en materia de derechos humanos para que profundicen la investigación. El mandatario regional afirmó que emprenderán acciones para resarcir a la familia este grave atropello. Desde el estado de Aragua, Marjorie Arias, Televen. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aplazó el viaje a Ecuador del equipo negociador de paz con el ELN hasta que la guerrilla libere al excongresista Odín Sánchez. Por su parte, el ELN se mostró inconforme por la suspensión del inicio de diálogo de paz a realizarse en Quito. Además, Santos invitó a una segunda reunión en la Casa de Nariño al exmandatario Álvaro Uribe Vélez, esto con el objetivo de destrabar el proceso de paz con las FARC. La Corte Suprema de Brasil ordenó suspender un proceso que se desarrolla en relación con los casos de corrupción en Petrobras. El magistrado Torik Zawaki, atendiendo un recurso introducido por un agente de la policía perteneciente al Cuerpo Especial del Senado, tomó la decisión de ordenar la paralización inmediata del proceso judicial. También la liberación de 4 personas que estaban detenidas por su presunta implicación en el caso de corrupción. El Congreso español rechazó la reelección de Mariano Rajoy como jefe del Ejecutivo. El también líder del Partido Popular presentará otra vez su candidatura este sábado en una votación en la que probablemente sí resulte electo presidente del gobierno debido a la abstención anunciada por los socialistas. ¿Y por qué salió Padrino en defensa de Maduro? ¿Conocía la Fuerza Armada el texto del discurso? Quinto Día lo informa en su edición, que ya está en todo el país, un documento sobre por qué la banca reduce sus agencias y la situación de las divisas en el Banco Central. Además de otros reportes exclusivos de política y economía, son otros temas de este medio de comunicación. Bueno, y nos vamos de inmediato al set de entrevistas porque ya Carlos Fernández tiene a 2 entrevistados el día de hoy, ya listos, dispuestos. Adelante, Carlos. Sí, bueno, vamos a conversarlo, lo habíamos anunciado previamente desde la apertura de esta primera emisión con Enrique Márquez, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y Roy Daza, quien es integrante de la Comisión Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, bienvenidos a compartir en la mañana de hoy. Hay varios temas, ¿no? Evidentemente que son de alta sensibilidad y no vamos a recapitular ni vamos a hacer un recorrido de lo que ha pasado. La situación la conocemos suficientemente y es difícil. Ahora vamos a medir en perspectiva las cosas que están pasando. Hoy la Mesa de la Unidad ha convocado un paro ciudadano desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A la par de todo ello se vislumbra una reunión para el día preparatoria, según se ha llamado, no de diálogo formal, a partir del día domingo en la isla de Margarita. Bueno, yo quisiera saber, voy a comenzar contigo, Enrique, para saber si la Mesa de la Unidad va a asistir y en qué condiciones y cuál es la agenda que va a presentar a quienes van a ser sus interlocutores. Mira, la agenda que ha presentado la Mesa de la Unidad es muy clara, una agenda que está centrada en la presión social, centrada en la presión ciudadana, para que el gobierno nacional entienda que esta tragedia que se ha generado, no solo por la economía, no solo por la pesadilla que vivimos en el día a día, sino por la decisión del gobierno de ocasionar una ruptura en el orden constitucional
que genera una tragedia ya no solo económica, social, sino política para Venezuela, tiene que concluir. De tal manera que nosotros, como parte de eso, por ejemplo, el día de hoy le hemos pedido a las personas, a los ciudadanos que se queden en su casa, como una manifestación de descontento frente a lo que ocurre. Y hemos diseñado una serie de acciones que están a la par de la realización de lo que se ha denominado el juicio político en la Asamblea Nacional al presidente de la República. Que solo concluirá, bueno, sí, con la determinación de una responsabilidad política, pero solamente eso es una sanción moral. Allí hay elementos que tenemos que desarrollar, que sería muy largo explicarlo hoy, pero lo importante es que se sepa que la Asamblea está desarrollando los elementos constitucionales que tiene a su mano para demostrar esa ruptura del orden constitucional, nacional e internacionalmente. Y por supuesto, en el camino se genera otro tablero, un tablero sobrevenido que la Mesa de la Unidad Democrática ha dicho que respalda, que es con la presencia del Vaticano en Venezuela, iniciar un proceso de conversaciones, de diálogo, de negociaciones con el gobierno, ¿en función de qué? De lograr que efectivamente la acción política en Venezuela, principalmente la del gobierno, se circunscriba a la Constitución. ¿Qué es lo que estamos pidiendo desde la Mesa de la Unidad? Que cese la ruptura del orden constitucional y se devuelva la posibilidad de dirimir esta diferencia política que tenemos en Venezuela a través de un proceso electoral. No estamos pidiendo otra cosa. Y eso es lo que van a plantear en esa reunión previa o preparatoria. Mira, la agenda se está trabajando. La agenda se trabaja, hay un temario que es lógico pensar que debe estar allí, el tema institucional de los poderes públicos, el tema de los presos políticos, el tema electoral y la ruta para... O sea, que hay temas que son lógicos y que se van a presentar en función de cómo vaya avanzando este proceso que, como he dicho, es un tablero adicional para la política. Tenemos la acción principal de la MUD, que es la presión social. Y lo hacemos, fíjate, desde la perspectiva constitucional. Porque nosotros estamos convencidos que si el gobierno rompió el orden constitucional y se salió de la Constitución al impedir, como gota que derramó el vaso, porque ya venía todo el año con decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que violan la Constitución, pero este último elemento de impedir la recolección de las manifestaciones de voluntad, para nosotros es una violación a la Constitución. Si él lo hizo, nosotros no lo vamos a hacer, nosotros no vamos a salirnos de la Constitución, sino que nos quedamos acá para que el gobierno se obligue a acatar la Constitución, que es uno de los objetivos principales que tenemos con nuestra acción política. ¿Qué lectura le das a lo que es el perfil que lleva la MUD a esa reunión previa, que no es la formalidad del diálogo como tal, y si piensas que puede ser un buen punto de partida? Mira, en primer lugar hay que decir lo siguiente, el domingo va a haber un debate. El domingo va a haber un debate y yo de verdad primero quiero calificar como positiva y saludable para el país la declaración del secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, el señor Chuvo Torrealba. Le digo Chuvo porque todo el mundo le dice Chuvo Torrealba, que manifestó que va a acudir, me imagino, como parte de una comitiva, a esa conversación. Y está muy claro para el país que el propio jefe del Estado, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, va a encabezar la comitiva del movimiento bolivariano y, por supuesto, en su condición de jefe de Estado. Es decir, están dadas las condiciones políticas para que se inicie algo que muchos hemos venido planteando desde hace mucho tiempo. Era la necesidad de un diálogo político nacional que aborde todos los temas. Es decir, no es que unos temas sí, unos temas no, todos los temas. Porque si vamos a resolver los problemas de fondo del país, hay que comenzar por tener como base la Constitución, tener como base las leyes, pero además tener la disposición política, la voluntad política de resolverlo. Ahora, tú tienes que jerarquizar allí, Roy, porque si el objetivo de la MUD, y casi que un punto de honor es, tenemos que buscar una salida electoral, es que el gobierno tiene que aceptar una salida electoral. Llámese levantar la suspensión al revocatorio, que tendría que ser este año, porque la MUD ni la oposición no la acepta para el año próximo, o algo que está tomando fuerza, impulso, como son unas elecciones generales el primer trimestre del año próximo.
pueden discutirse. Cuando hay una mesa de negociación, todos los puntos son posibles. Ahora, ¿qué es lo que es más importante en este momento? Evitar que el día 3 de noviembre, la próxima semana, se produzca una situación de derramamiento de sangre en nuestro país. La proposición... ¿Pero tan grave lo ves tú así? Por supuesto. Decir voy a Miraflores en Venezuela tiene una connotación política. Eso no es cualquier cosa. Es decir... Pero quedó la marca del 11 de abril. No, es la marca del 11 de abril y no fue cualquier cosa lo que pasó el 11 de abril. Es decir, estamos hablando ahí sí de una ruptura del hilo constitucional protagonizado por la oposición venezolana. Protagonizado, por cierto, por algunos de los mismos que hoy están en la mesa de la Unidad Democrática, que nosotros aspiramos que asuman una oposición constitucionalista y democrática y que esa proposición sea retirada. Yo creo que es muy importante para el país que vayamos al escenario electoral, por supuesto que es un escenario electoral, elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes y elecciones presidenciales. Estamos a 24 meses de las elecciones presidenciales. Tú te sumas a la posición de ir a una elección presidencial, un recorte del mandato tal vez. No, 24 meses hace falta. No, octubre del 2018. Bueno, vamos a esperar entonces. Bueno, hacemos una pausa, ¿no? Y enseguida seguimos la conversación con Roy Daza y Enrique Márquez. Seguimos. Bueno, Enrique, aquí planteó Roy algunas cosas interesantes. Saluda el diálogo, saluda la posibilidad, no el diálogo, la reunión preparatoria en búsqueda de un diálogo, pero dice, vamos, sí, a medirnos, pero en la elección normal de gobernadores y tal, y una elección general, presidencial, por ejemplo, y legislativa. Fíjate tú, bueno, igualmente que Roy, yo saludo la oportunidad de buscar unas conversaciones para tratar de que esto se desarrolle de la mejor manera posible entre los venezolanos. Uno nunca puede negarse al diálogo, a la conversación. Pero ahora, es importante, Roy, que se entienda que nosotros estamos buscando un cambio político en Venezuela, no solo por el tema de acceder al poder, sino porque hay en Venezuela una crisis económica demasiado severa. No podemos darle la espalda a esa realidad, porque si no es como un juego de ajedrez frío. Sí, aquí el calor de la contienda lo coloca el pueblo venezolano, que está sufriendo de una manera terrible los embates de una situación económica que ha sido generada por la imposibilidad del gobierno de tomar las medidas necesarias y arreglar este tema. Si nosotros esperáramos 2 años, fíjate tú, 2 años, con un gobierno que ha demostrado que no puede solucionar la economía de Venezuela, Venezuela sencillamente seguiría en la caída estrepitosa hacia la destrucción. Muchos Por eso es que nosotros, de la crisis económica, ¿no? Claro, se está hablando de una inflación de 2000% para el año que viene. Eso fue lo que nosotros planteamos de la Asamblea a principios de este año. Nosotros le planteamos al presidente una rectificación. Cuando vimos que el presidente no podía rectificar, no quería rectificar, entonces nosotros fuimos al revocatorio. Y esto, todas las acciones nos han traído hasta un momento en el cual el presidente y su movimiento político han negado la posibilidad de una elección porque primero saben que la van a perder y segundo se quieren quedar en el poder a pesar de la catástrofe social y económica que hay y a expensas del pueblo, de tal manera que esa es una propuesta que evade, que se pone de espaldas a la situación que está viviendo el pueblo. Se trata de una solución a los problemas de la gente. Ahora, si el presidente hubiera demostrado que puede rectificar, uno diría, bueno, todo es posible, pero ante un gobierno que no rectifica, que no corrige, ¿qué podemos esperar los venezolanos si nos forzar un cambio, no? Roy, entonces tú no estás de acuerdo, por ejemplo, con una posibilidad de una elección presidencial, diría, un primer trimestre del año próximo. ¿Tú no estás de acuerdo con una reducción del mandato presidencial para tratar de enfrentar la crisis que vive el país? Esa fue una de las proposiciones que hizo ya la oposición a los principios de este año. Se avanzó y se aprobó en primera discusión una enmienda constitucional. Y eso sencillamente no es aplicable. Si hubiese el recorte del periodo, no es aplicable al presidente Maduro, porque ninguna ley es retroactiva. Una enmienda puede ser. No hay posibilidad de que eso se aplique hacia atrás. Es decir, eso no existe en ninguna ley, y mucho menos en una ley de tipo político, mucho menos en una cosa que tiene que ver con el lapso presidencial. Es decir, creo que si asumimos que no solo es el diálogo, yo diría que
plantear el diálogo es muy positivo y es bueno que haya un ambiente de diálogo, sino que vayamos a un acuerdo nacional. ¿Sobre qué tiene que ser el acuerdo nacional? Sobre una agenda económica que requiere voluntad Pero es que la política del jerarquización gobierno. que tiene el gobierno es diferente a la que tiene la Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad, la agenda fundamental gira alrededor de una consulta electoral. Si estuviésemos totalmente de acuerdo, no fuese necesario precisamente que el domingo se sienten las dos partes a buscar acuerdos. Es decir, precisamente... Hablabas que era un debate. Ahora, ¿qué es lo que le interesa hoy al venezolano? El problema de la inflación, el problema del desabastecimiento, el problema de cómo estabilizar los precios del petróleo, al cual el presidente Maduro ha hecho un esfuerzo descomunal, el problema de cómo garantizar la alimentación, de cómo levantar la producción del país, y yo creo que eso requiere de la responsabilidad de la oposición. Pongámonos de acuerdo. Que en otras cosas no estemos de acuerdo, bueno, está bien, tenemos que marchar con los puntos de acuerdo, pero eso es lo que más le interesa a la nación. Son agendas diferentes. Sí, pero el tema que nosotros afirmamos, y tenemos pruebas de eso, porque ustedes quieren cambio y ellos no. No, sino que coincido con Roy que el tema es ese. El tema es la calidad de vida del venezolano. Ahora, nosotros afirmamos que con Maduro en la presidencia es imposible cambiar la situación, porque no lo ha querido hacer en todo este tiempo. Entonces se nos pide que continuemos sometidos a la misma situación económica y social, sencillamente porque Maduro no quiere tomar las decisiones, habiendo elementos constitucionales que permiten el cambio del presidente a mitad de periodo y que ha sido negado. Allí es donde estriba el asunto. Nosotros activamos el referéndum revocatorio porque era una forma de cambiar la situación que estamos viviendo, no solo de cambiar al presidente, por amor de Dios, de tomar las medidas que hay que tomar para eso parece ya poco probable, Enrique, un levantamiento de la suspensión, en fin. Bueno, pero nosotros vamos a luchar porque exista la posibilidad de una elección adelantada, unas mega elecciones. Si los diputados tenemos que renunciar a nuestros curules en un acuerdo político, en un gran acuerdo nacional con el gobierno, para adelantar una elección y que gane quien gane, la presidencia y la asamblea, podamos tener una agenda para rescatar a Venezuela en un gran gobierno de integración y de unidad nacional, pues nosotros lo vamos a hacer porque el nivel de compromiso que tenemos con el futuro del país nos lo amerita. Para cerrar ya, Roy, comentario final. Lo más importante en este momento es que la Mesa de la Unidad Democrática se comprometa con el país a no llenar de sangre las calles de Venezuela y a retirar la proposición de ir a Miraflores sabiendo que el movimiento chavista va a defender al presidente Maduro, va a defender Miraflores y vamos a defender nuestro proyecto político. De eso no les quede la menor duda. El pueblo chavista va a estar en la calle defendiendo al presidente Maduro y al gobierno bolivariano. Bueno, eso estará en la agenda del domingo, retirar la manifestación. Seguramente. Bueno, ya veremos. Gracias, Roy, gracias, Enrique, por haber Carlos. compartido pues, sus inquietudes acá con todos ustedes, amigos. Al retorno, arte y espectáculos en lo actual. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a Lo Actual, tu sección favorita del mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que pueden escribirnos, enviarnos todos sus comentarios a nuestras cuentas en Twitter, @loactual, en Instagram, @loactual_TV, por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @silvacontinanza. Antes de comenzar, quiero enviarle un feliz cumpleaños a Desiree Toro, así que muchas bendiciones para ti y un beso. ¡Mua! Ahora sí, comenzamos las noticias contándoles que Kylie Verzosa se coronó como Miss International 2016. En la gala celebrada en la capital de Tokio, Nippona, por cuarto año consecutivo en dicha ciudad, 70 mujeres de distintos países compitieron por la deseada corona. El concurso de belleza en su edición número 56 tuvo como finalistas a las representantes de Estados Unidos, Nicaragua, Indonesia y Australia, y como ganadora a la filipina de 24 años. Recordemos que quien hizo entrega del título fue la venezolana Edimar Martínez. Y pasamos a materia musical contándoles que Shakira y Maluma están de estreno con su nuevo tema titulado Chantaje. Hace pocos días la cantante colombiana presentó la noticia en su cuenta de Instagram. Por su parte, Maluma en sus redes sociales escribió: "Todavía no creo que Chantaje es una realidad. ¡Qué bendición tan grande!". Recordemos que Shakira ha mantenido informados del proceso de su nuevo disco a todos sus fans, publicando fotos y videos en sus redes sociales.
Y cambiamos de tema para contarles que Mariah Carey terminó su relación con el empresario James Packer. Según TMZ, el motivo de la ruptura entre la cantante y Packer parece haber sido el reality show de Carey, en la cual se documentó la relación problemática que mantenían. De acuerdo a los rumores, una de las posibles causas sería una supuesta infidelidad de Mariah con uno de los bailarines de su espectáculo en Las Vegas. Esta pareja se conoció en 2015 y en enero del 2016 se comprometió durante una cena en el exclusivo restaurante Eleven Madison Park en la ciudad de Nueva York. Y la artista Oprah Winfrey estrenará próximamente un libro de cocina saludable. La publicación llevará por nombre Alimentación, Salud y Felicidad, donde la actriz contará su propia historia con la comida, y en el que podrá encontrarse al menos 115 recetas para preparar deliciosos platos. Así lo aseguró Winfrey, acotando que cuando se encuentra con algo útil, que dé placer o comodidad, quiere que todo el mundo se entere y también se beneficie de ello. El ejemplar estará disponible en el mercado a partir del próximo 3 de enero del 2017. Y TMZ informó que James Otis, quien admitió haber destruido la estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama en Hollywood, fue arrestado por la policía de Los Ángeles. Según el portal, el hombre cooperó con las autoridades y fue acusado por vandalismo. Por su parte, el arrestado ya había explicado el miércoles en una entrevista publicada por TMZ, donde afirmó que lo hizo por las víctimas que fueron abusadas sexualmente y su propósito era subastar la estrella el día de las elecciones el próximo 8 de noviembre. Y les cuento que Gigi Hadid anuncia que participará en el desfile de Victoria's Secret Fashion Show 2016. El tradicional evento será realizado este año por primera vez en la ciudad de París y contará también con la hermana menor de la modelo, Bella Hadid. La joven de 21 años, a través de su cuenta oficial de Instagram, confirmó la noticia, siendo esta su segunda participación. El show se transmitirá en vivo el próximo 5 de diciembre a las 10 de la noche por CBS. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Les deseo un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes a la misma hora. El pase contigo, Carlos. Chao. Muy bien, muchas gracias por toda la información como de costumbre. Bueno, a ver cómo transcurre la jornada de hoy. Será intensa con este paro ciudadano. Ya tendremos detalles. E informaremos a todos ustedes, por supuesto. Claro que sí. Es así, por lo pronto, que tengan un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Hasta el lunes. Chao.